Hola, que Dios te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias y utilizamos este método por ahora, por este tiempo de pandemia. Ya van más de 70 días y se está flexibilizando. Gracias a Dios no hay casos de coronavirus aquí en el Gran Rosario y esperamos que esto siga así. Y esperamos que muy pronto vernos, ¿no? Y estar uno al lado del otro. Por ahora estamos como las autoridades nos piden, ¿no? Cuidándonos y cuidándote. Vamos a hablar y vamos a dar comienzo al tema de hoy, ¿eh? ¿Te parece? Oramos. Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo que nos toca vivir, gracias porque esto va a quedar en la historia y nosotros fuimos parte de esa historia. Gracias por tu mano de bendición, de cuidado, de protección, de sanidad, la mano que está sobre todo y en todos nosotros. Gracias, Padre. Bendito eres también por tu palabra, gracias porque la podemos abrir libremente, estudiarla, escudriñarla, ponerla en práctica. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Y yo no sé si has visto, estás enterado de todo lo que está pasando con el tema de discriminación aquí en el norte, ¿no? Y uno puede decir, bueno, acá en el norte, ¿cuál? Porque en el norte, allí en Estados Unidos, has visto lo que ha pasado con la muerte de este ciudadano y la intolerancia racial. Y aquí en nuestro norte también, con las etnias originales, ¿sí? Que también no tienen tanto, no se ven tanto en la tele, ¿no? De hecho, bueno, yo no lo vi, pero nos enteramos, ¿sí? Y que también vale para nuestro norte, el norte chaqueño, nuestro norte argentino, como para el norte-norte, ¿no? Estoy hablando de Estados Unidos. El tema de hoy, el título de hoy es Transformación. Y, y te invito a ver el contexto y luego vamos al texto. ¿Sí? El contexto es, fíjate, Mateo 28:19, la gran comisión. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, que nosotros debemos estar preparados para ir a todas las naciones. Bueno, en todas las naciones, a todas las etnias, eh, hay gente que es distinta a mí, que habla un distinto idioma, que tiene culturalmente cosas distintas, color de piel distinto, vestimenta distinta, bandera distinta, todo distinto. Pero yo si hago caso a la gran comisión, debo hacer discípulos a todas las naciones. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos, ¿a dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Es decir, que a los testigos nos mandaba, ¿sí? A Jerusalén primero, pero luego a Samaria. Pero yo con el samaritano no tengo nada que ver porque yo en el templo estoy bien y ellos dicen que hay que adorar en el monte. Y, y ellos son híbridos y yo soy puro y cuestión racial. El problema ya lo estaba viendo Dios desde movida, desde que te dice, tenés que hacer discípulo a todas las naciones, hasta Hechos 1:8 que te dice, sí, vos vas a ser eh, testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Primero a tu vecino, ese flaco que vive distinto, que tiene bandera distinta, que vos decís que es un híbrido, que no es puro, cuestión racial, transformación. Bien, si nosotros vemos la tarea es hacer discípulos, ser testigos y a todas las naciones, a lo último de la tierra. Y si resumís esos dos versículos, la idea es ir y no hacer acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Vamos. Capítulo 10 y 11 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver Pedro y Cornelio, ¿sí? Y el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Los dos tratan eh, básicamente, ¿sí? De algo que le acontece a Cornelio, pero no sé si lateralmente, profundamente habla de la transformación de Pedro.
Si bien vos lees la conversión de Cornelio, habla sobre la transformación de Pedro, sobre su prejuicio racial. Dios tenía que laburar sobre sus líderes, tenía que trabajar sobre eso que tenemos, ¿no? Nosotros también, más allá o más acá, uno tiene que trabajar sobre el prejuicio, ¿no? Bien, y acá lo vemos el trabajo que Dios tiene sobre Pedro, ¿sí? El capítulo 10 y el capítulo 11, si vos vas a ver, es la conversión de Cornelio, pero también es la transformación de Pedro, de su prejuicio racial. Vamos a leer Hechos 10, del 9 al 16, para ponerlo en tema. Y ahí vamos a tomar eh, por ítems, ¿no? Bien, el primer ítem es la visión divina. 4 ítems, ¿sí? Primero, la visión divina. Hechos 10, del 9 al 16, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios. Al día siguiente, mientras ellos estaban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, sobrevino un éxtasis y vio del cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido yo. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La primera intervención divina en la vida de Pedro es la visión divina. Le da un lienzo que va a subir y bajar 3 veces y le dice, Pedro, mata y come. ¿Sí? Y el resultado es de todo lo que Pedro vive y expresa, lo que Dios limpió, no llames tú como esto para vos, Pedro. Lo que Dios limpió, no llames tú. Bien, este es el primer ítem, el primer apartado, visión divina. El segundo es la orden divina. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. La primera fue la visión divina, la segunda es la orden divina. Te mando flaco porque te están buscando, no dudes en ir, porque yo los mandé. La segunda intervención de él. La tercera, ¿sí? La preparación divina. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 1. De Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del versículo 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dios estaba trabajando en todos los frentes. ¿Sí? Con Cornelio le envía a un ángel, a Pedro le envió una visión, a Cornelio, que había subido delante de él todo lo que él decía, expresaba, vivía, sentía, ¿sí? Dios le dice a través del ángel, ¿no? Subió lo que vos hiciste. He aquí, mandá a a gente, 3 muchachos, ¿no? Que busquen a un tal Simón, que por sobrenombre Pedro, que está en la casa de un Simón curtidor, que venga, él tiene cosas para decirte. Esta es la tercera, la preparación divina. Habíamos visto la visión divina, orden divino, preparación divina. Nos queda la acción divina. Visión divina, ¿sí? Lo que Dios limpió, no llames tú común. Orden divino, no tengas miedo, yo los mandé, anda con ellos, ¿sí? Preparación divina, tanto a Cornelio le envía un ángel, a Pedro una visión. Y ahora vamos a ver la acción divina. Vamos a leer Hechos
10, 44 y 45. Nos dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 44 y 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu. Ellos estaban sorprendidos, atónitos de que sobre los incircuncisos, sobre los comunes, sobre los inmundos, sobre los impuros, sobre los que me es algo aborrecible tenerlos cerca, o no poder entrar a comer a su casa, o no poder entrar a su casa, o que te toque. Cosa que creo yo, que el pueblo judío mal entendió la tarea que tenía que hacer. Pero eso es para otro día, otro tema, ¿no? Pero lo que Dios tenía para el prejuicio racial es el trabajo sobre su líder, porque su líder tenía ese problema, era prejuicioso racialmente y trabaja con él por la visión divina, el orden divino, la preparación divina y la acción divina. Y le va a mostrar lo que Dios quiere para su pueblo. Y si hemos de ir hasta lo último de la tierra, y si hemos de ir a todas las naciones, no podemos ser prejuiciosos, porque no podemos entrar, porque no lo amás. Y Dios trabajaba sobre Pedro, sí, sobre Pedro, su apóstol, que tenía este problema, y que lo vemos hoy en el mundo, porque es algo innato en el ser humano, no amar. En cambio, cuando uno es transformado, ¿sí?, entiende el concepto. Una cosa es recibir a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Cuando lo recibiste como Salvador, sos salvo, ¿sí? Pero cuando lo recibiste como Señor, estás bajo su señorío. Y ahí viene la transformación. Y ahí viene el cambio de mente, ¿no? Y que a Pedro le costó el caminar, ¿no? Porque después lo vamos a ver en Gálatas, lo vamos a ver, se dio cuenta en el Concilio de Jerusalén, pero lo viste, lo entendiste, que esto del prejuicio racial es algo innato en el hombre, y Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Dios le da la bienvenida a los creyentes gentiles en su familia en las mismas condiciones que a los judíos, ¿sí? Dios da el Espíritu Santo tanto a judíos en el Pentecostés, como a los gentiles, acá en el Pentecostés gentil, ¿no? Parecía allí cuando baja sobre los judíos, aquí sobre la casa de Cornelio, la iglesia debía darle la bienvenida. Y si el Espíritu estaba sobre ellos, ¿cómo el agua del bautismo no iba a estar sobre ellos? ¿No? ¿Cómo termina el capítulo 10 siendo bautizados? ¿Sí? Lo de la casa de Cornelio. Pedro llama inmundo. Pedro dice, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, Hechos 10:38, 10:28. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No me asusto por lo que está pasando en el norte nuestro, o en el norte-norte. Es algo inherente al hombre, es algo que está en el hombre discriminar, por cuestión de color, cuestión de piel, cuestión de idioma, cuestión de bandera, cuestión de la música, cualquier cosa, discrimino. Pero Dios, si te ha transformado, este sentimiento no lo tenemos que tener más. Y Dios trabajó sobre Pedro, que Dios trabaje sobre aquellos que no comprenden que Dios no hace acepción de personas, que Jesucristo vino para pagar el precio por todos, no importaba si era chino, judío. eh, Dios envió a su Hijo Jesucristo en favor nuestro.
¿sí? La diferencia es que dice que por cuanto todos pecaron fuimos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la única diferencia, ¿sí? El que está lejos de Dios está muerto en delitos y pecados. Y nosotros que aceptamos a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador, tenemos vida y vida en abundancia. Allí debemos hacer el énfasis en predicar el Evangelio, en que los tiempos que están corriendo, que no nos asusten, porque esto es tan viejo como el hombre mismo. Y mirá que te leí que Pedro tenía ese problema, ¿no? El de ser alguien que tenía un prejuicio racial, ¿no? Y que le era difícil, ¿no? Por no decir inmundo estar con alguien que no fuera de su raza, de su etnia, de su linaje. Bien, que Dios te bendiga ricamente, que podamos trabajar sobre el prejuicio, que nosotros los cristianos la tengamos clara en este aspecto, ¿no? No porque huela humo, no porque se come las heces, no porque habla distinto a mí, no porque cree otra cosa, no juzgo, no tengo ese prejuicio, ¿no? Porque Dios no hace acepción de personas. Y si me aceptó a mí, a Rolo Zapata, ¿sí? Puede aceptar a cualquier ser humano que se reconozca como pecador, que entregue su vida y que quiera pasar de muerte a vida y vida. Que Dios te bendiga ricamente. Nos estamos viendo este domingo. Vamos a estudiar Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, Pablo en Éfeso y lo que Dios tiene para en este tiempo en su palabra. Y a la noche, el domingo, vamos a seguir hablando de un predicador que fue, a pesar de la diferencia de etnia, ¿no? Predicó el Evangelio, ¿sí? Y hubo el resultado que todos esperamos. Gozo arriba, allí en los cielos, y gozo aquí en la tierra. Gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga ricamente. Te espero este domingo. Bendiciones.